Hola, qué bueno saber que están conectados en el día de hoy en nuestro servicio online de Global Ministries. Les damos la bienvenida y quizás estás en la sala de tu casa o en tu cuarto, o yo no sé en qué lugar tú estarás. Pero qué bueno que te conectas y no nos importa si tú estás en pijama o estás descalzo o quizá en este momento estás metiéndote el pan en la boca, no lo sé, pero nos encanta que estés allí. Y a pesar de todo este tiempo de cuarentena, a pesar de todo este tiempo en que no nos estamos reuniendo en nuestros campus físicos, estamos tan felices porque la iglesia no cesa. Cada día tenemos más personas conectadas en este servicio online y están de distintas partes del mundo y no me alcanzaría el tiempo para mencionar a todos los países porque son muchos países de América Latina, Suramérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, en fin, desde los diferentes lugares. Y nos sentimos felices y para eso están nuestros anfitriones en el chat. Así que si quieres que oremos por ti, si quieres que compartamos, si tienes alguna necesidad, unirte incluso a un grupo de vida, porque ahora no importa en qué lugar del mundo tú estés, ¿sabías que puedes unirte a un grupo de vida de Global Online? Y esta semana iniciamos nuevos grupos y la semana pasada también iniciamos nuevos grupos, así que estamos muy emocionados por todo lo que está ocurriendo. Y estamos en esta serie ¿Y ahora qué hago? Y la pregunta es, bueno, después de esta cuarentena, después del aislamiento social, después de todo, indudablemente el mundo no será igual. Y hemos dicho que aquí hay que aprender, hay que desaprender y hay que reaprender. Pero, ¿qué hago? ¿Cuál es la respuesta que tenemos ante esta pregunta, ante un nuevo mundo que está delante de nosotros con dificultades económicas? ¿Qué vamos a hacer? La primera semana dijimos en nuestra serie que la pregunta clave es ¿qué tienes? Y estamos haciendo esto con una serie de recursos de Crown Ministries llamados Dios provee. Así que ¿qué tienes? Es la pregunta, porque para salir de deudas, para salir adelante, para avanzar en la vida, Dios nunca va a pedirte algo que no tengas. Dios siempre va a comenzar con lo que tú tienes, sean dones, talentos, habilidades, sea bienes materiales, algo que vender, en fin, Dios va a comenzar con lo que tú tienes. La segunda semana hablamos acerca de vivir a la manera de Dios y no del mundo. Y eso nos lleva a recibir las bendiciones de Dios. Y vimos el ejemplo de Abraham. Amar a las personas y usar las cosas, no hacer lo contrario. También nosotros entendimos la importancia de que lo primero y lo mejor va a ser para Dios, que no damos por cantidades, sino por porcentajes, y que vamos a tener un sistema para dar. Y la tercera semana, la semana pasada, hablamos de esa fe que se manifiesta en la obediencia y cómo la obediencia es una manifestación de la fe. Y esto a menudo, esa obediencia implica entregar todas nuestras cosas al Señor en quien confiamos. Le mostramos, mira, no estoy confiando en estas cosas, sino que confío en ti. Y hoy nos hacemos una pregunta poderosa. ¿Qué hacer cuando toca comenzar de nuevo? Y si tú sientes que estás comenzando de nuevo porque cerró tu negocio, porque te despidieron del trabajo, porque has estado pasando por distintas situaciones, porque te mudaste, esta pregunta, ¿qué hago cuando lo he perdido todo? ¿Qué hago cuando las circunstancias de la nación donde vivo cambian por completo y mi mundo se vuelve cada día más caótico? ¿Qué hacer cuando debo abandonar todo aquello que un día construí y luego debo iniciar nuevamente? Así que cada uno hoy puede que esté en una situación particular. En otras palabras, no sé cuál sea tu situación. Quizá tu mundo ha cambiado, se ha vuelto tan distinto. Y es que el COVID-19 hizo que muchas personas perdieran el trabajo, que muchas personas abandonaran lo que era seguro para adentrarse en algo que no saben qué esperar. Y en la mayoría de los casos ha sido nuestra responsabilidad. En otras palabras, ¿cuántas veces nos adentramos a algo nuevo, algo diferente en nuestras vidas porque hicimos malos negocios o porque nos endeudamos o porque faltamos a prevenir en la vida o porque presumimos del futuro
o porque sencillamente no consultamos con otros antes de hacer lo que teníamos que hacer, o por nuestra soberbia, o porque ignoramos las señales, esas luces rojas que habían en el camino. Es que en un momento de introspección y de honestidad profunda, tú reconoces, esto ha sido mi culpa. Yo mismo me lo ocasioné. Pero ¿por qué he tardado tanto en salir de esta situación? Y sabes, nosotros vamos a ver hoy una historia que incluye un profeta llamado Jeremías. Y esto ocurrió hace más de 2500 años. Los habitantes de Jerusalén tuvieron un día muy malo y un día muy terrible. Así que la ciudad fue saqueada, la ciudad fue destruida, los muros de Jerusalén fueron derribados. Y los que quedaron vivos fueron deportados a Babilonia, expulsados del lugar seguro, del lugar donde siempre habían estado. Y esto es muy notable porque ellos creían que eran el pueblo de Dios. Y ellos se preguntaban, pero ya va, ¿cómo si nosotros somos el pueblo de Dios nos pudo haber ocurrido esta tragedia? Es más, la palabra Jerusalén significa Jerusalén, se pronuncia así, y significa la ciudadela de la paz. ¿Cómo es que la ciudadela de la paz termina incendiada, termina derribada? Así que ellos escucharon, cuando estaban en esa deportación, cuando llegaron a Babilonia, escucharon a los falsos profetas que eran muy positivos. Y por cierto, tenemos mucha gente que ante el coronavirus, que ante las tragedias de la vida, que ante un país en caos, que ante un país que vive una dictadura o un país que vive en una zozobra, entonces están los positivos. No, esto va a pasar rápido, ya tú vas, esto está listo. ¿Alguna vez has escuchado algo parecido a eso? Y escuchamos a falsos profetas, y estos falsos profetas le decían al pueblo, no hace falta que pasemos por todo este proceso, Dios nos rescatará. Algo así, mira, todo esto un día va a pasar. Ahora veamos cuál es la respuesta de Dios ante lo que estos falsos profetas, muy positivos por cierto, le decían a la gente que había caído en esta desgracia. ¡Contemplen! Traeré a todas las familias del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los pondré contra esta tierra y la destruiré por completo. Esta es la palabra del Señor. ¡No el templo de Dios! El séptimo día del quinto mes, en el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el comandante de la Guardia Imperial llegó a Jerusalén. Prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a todos los edificios importantes. El ejército entero de Babilonia derribó los muros que rodeaban Jerusalén y desterró a las personas que quedaban en la ciudad. La paz sea contigo, maestro. La paz sea contigo, Eleazar.
Eleazar, Gemarías, ustedes entregarán el mensaje. Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les dice a todos los que fueron desterrados de Jerusalén a Babilonia. ¿Babilonia? Lo llevarán allí con prisa. Busquen a los ancianos, sacerdotes y profetas exiliados allí. El camino a Babilonia tiene muchos peligros, aún dentro del campamento de Israel. Aquellos que fingen ser profetas siembran mentiras entre nuestro pueblo. Babilonia. Nunca vi un lugar parecido. La riqueza de este lugar. Mientras nuestro pueblo vive en tiendas en las afueras. ¿Qué es lo que buscan aquí? A los ancianos, sacerdotes y profetas de Israel. He venido a traerles la palabra del Señor. El Señor habla a través de nosotros. ¿Por qué debo creerles? Yo soy el profeta de Dios. ¿Por qué han venido? Traigo la palabra del Señor, de la mano del profeta Jeremías. Reúnan al pueblo, a toda la gente. Reúnan al pueblo. Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice. A todos los que fueron llevados cautivos, a aquellos a quienes hice desterrar de Jerusalén a Babilonia. ¿Esta no puede ser la palabra de Dios? Construyan casas y habítenlas. Cultiven huertas y coman sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y den a sus hijas como esposas para que también tengan hijos e hijas. Multiplíquense y no disminuyan. Busquen la paz y la prosperidad del país a donde los he llevado en exilio. Rueguen al Señor por la ciudad, porque su prosperidad será vuestra prosperidad. ¿Rezar por Babilonia? ¿Por los gentiles que quemaron el templo de nuestro Dios? ¡No escuchen esta mentira! Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice. No se dejen engañar por los profetas y los impostores que están entre ustedes. Ellos profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, dice el Señor. Así habla el Señor. Cuando se hayan cumplido 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi misericordiosa promesa de hacerlos volver a su tierra. Jerusalén. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de prosperidad y no de desgracia. Planes de esperanza y un porvenir. Entonces, cuando me llamen y supliquen en mi nombre, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón.
La lectura de las palabras del Señor escritas por Jeremías comenzó a transformar a nuestro pueblo. Empezamos a construir, a cultivar y a comer los frutos que producíamos. La canción del matrimonio volvió a oírse en nuestro campamento y comenzamos a multiplicarnos. Comenzamos a hacer las paces con nuestros captores. Necesitamos heno para los caballos. Y hasta rogamos por el país de Babilonia. Comenzamos a prosperar tal como ellos prosperaban. Y cuando se cumplió el tiempo, regresamos a Jerusalén. Regresamos muchos porque nos habíamos multiplicado. Y regresamos con esperanza y un porvenir. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya expulsado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Estamos viendo cómo el pueblo se debatió entre escuchar a los falsos profetas, que tenían palabras positivas, pero eran mentiras. Acerca de, hey, no preparen nada, que pronto nos vamos a salir de esto ya. Y vienen las instrucciones de Dios a través del profeta Jeremías, pero esas instrucciones no venían sin esperanza. No solo se trataba de que Dios tenía un plan diferente, sino que quería que ellos fueran personas diferentes. Y aún experimentando las trágicas consecuencias, Dios los anima a progresar, a crecer, a prosperar. Ahora quiero recordar las palabras del apóstol Pablo, quien fue un perseguidor de la iglesia y luego 3 años después de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesucristo, este enemigo de la iglesia se convierte al Señor y levanta muchas iglesias en Asia Menor y su deseo era llegar a Roma. Y él escribe una carta a los creyentes que estaban en Roma, probablemente desalentados, pasando por persecución. Y en Romanos 15:4, él les dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. En otras palabras, cuando yo leo a Jeremías, yo entiendo una cosa. Esto se escribió, dice Pablo, para enseñarte a ti y para enseñarme a mí. ¿Y qué quieres enseñarme, Señor? ¿A fin de qué? Alentados por las Escrituras. Lo que Dios quiere es que yo encuentre aliento en todo lo que se escribió, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. En este caso, Pablo apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Les está diciendo, cuando leen el Antiguo Testamento, lo que ustedes leen no es más que para alentarlos a que perseveremos en mantener nuestra esperanza. Alentarlos a la perseverancia, pero a mantener la esperanza, que no importa las situaciones difíciles que tú estés atravesando, Dios tiene un plan. Y creo que esto es poderoso para ti, poderoso para mí, porque si estás atravesando por una situación de dolor, quiero decirte, Dios, si tú estás en Cristo, tiene un plan. Y Dios da instrucciones por medio de Jeremías, y lo acabamos de ver, a este pueblo, que debía comenzar de nuevo.
Y Dios da instrucciones a los que tienen que comenzar de nuevo. Y probablemente tú perdiste tu casa, perdiste tu trabajo. Tienes que dedicarte a otra cosa. Estás en una situación difícil. Ahora estás tambaleando. ¿Qué hago? Y escúchame, cuando tambaleamos, nosotros tendemos a usar un mecanismo de defensa que es muy común. Se llama regresión. ¿Y qué es regresión? Regresión es regresar a los estados donde antes nos sentíamos seguros, y muchos entonces piensan, si yo regreso nuevamente, entonces yo estaré más seguro, seré más feliz, y no entienden que lo que Dios está haciendo es algo nuevo, y que a veces para hacer cosas nuevas tenemos que sentir dolor. Y estos mismos principios que Jeremías le habla al pueblo de Israel se aplican a nosotros. Y recordemos que entonces las palabras de Jeremías al pueblo de Israel en medio de esa situación donde estaban divagando. Jeremías 29:5 dice, construyan casas y habítenlas. Y esto es muy importante, ¿no? Dice, construyan casas y bueno, luego como ustedes se van a ir pronto, las rentan. No, dice, habítenlas. Ustedes tienen que vivir allí, ustedes tienen que sentir, ustedes tienen que ser parte de la cultura. Ustedes tienen que abrazar la realidad tan brutal y tan difícil como es. Planten huertos y coman de su fruto. Construir, habitar, plantar y comer. En otras palabras, no está diciendo planten huertos, pero como ustedes se van a ir pronto, le dejan esos huertos. No, le está diciendo planten huertos y coman de su fruto. Y eso era muy significativo para el pueblo de Israel. Y quizás si tú no has leído el Antiguo Testamento no entiendes mucho, pero escúchame. ¿Sabes cuándo era el momento donde los israelitas comían de los huertos que plantaban? 5 años después de plantar el huerto. 5 años. El primer año no comían, el segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto no, y el quinto era que comenzaban a comer de los huertos. Así dieran fruto, pero era la orden del Señor para ellos. Así que lo que les está diciendo, les espera un buen tiempo donde están. Así que comienza donde estás. Este es el mensaje de Jeremías. La provisión de Dios y el futuro mejor no vendrá si no trabajamos. Comienza donde estás y trabaja, persevera. Veo a veces jóvenes de 35 años que viven con papi y mami y ellos los mantienen. Veo gente de 40 años preguntándose, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? No, ya eres grande. Te lo estás preguntando muy tarde. Busque una fuente de ingresos. Busque una fuente de ingresos. Trabaje. Haga algo en la vida. Sea útil. No espere. No tenga mentalidad de víctima. Pobre de mí. Es que si tú supieras lo que yo estoy pasando, no importa lo que tú estás pasando. Dios te dio manos. Dios te dio pies. Dios te dio capacidad. Busca ingresos en la vida. Sí, hay alguien que puede ayudarte, pero tú tienes que buscar ingresos. No te duermas. No permites que el músculo de la perseverancia se te atrofie. Y luego sigue diciendo Jeremías, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Y me parece tan gracioso cómo ellos escuchaban estas cosas, porque imagínense un joven soltero escuchando cásense. Bueno, casarse está bien, ¿no? Muchos desean amar, ser amados, en fin, estar acompañados con alguien, pero cuando les dijo tengan hijos. Ahora, no solo dice que tengan hijos e hijas, sino que los casen y que tengan nietos. Y ellos están apenas solteros y están diciendo, pero ya va, ¿y cuánto va a durar esto? Son 70 años. En 70 años tienes tiempo para hacer esto y mucho más, y mucho más. Y ellos, recuerdan los falsos profetas, le están diciendo, no, esto va a pasar rápido, una solución mágica. ¿Y cuántos cristianos en medio del dolor se plantean soluciones mágicas? Pero lo que les dice a continuación es poderoso, les dice multiplíquense allá y no disminuyan. Y esto es aplicable a ti y a mí. En otras palabras, Dios desea que en el lugar del dolor te multipliques. Comenzar de nuevo implica abrazar mi realidad, multiplicarme, ir por más en la vida, no caer en el pensamiento de víctima. No hay algo peor que victimizarte. Cuando te victimizas, entonces comienzas a decirte a ti mismo, es que yo no puedo, es que esto no lo voy a aguantar, y así vas y comienzas a pensar que en ti no hay fuerzas. No permitas que el miedo te paralice. No hay algo peor que el estado de atrofiar
lo que Dios quiere desarrollar. Vamos, deja un legado. Da de lo que Dios te ha dado, sea poco o sea mucho. Yo entiendo que en mi vida mi responsabilidad es dar de lo que Dios me dio a mí. Yo no puedo hacer que la gente reciba lo que yo estoy dando, pero sí puedo entregarlo todo, que no quede nada en mi jarra. Tener nietos era mucho tiempo para ellos, pero ese era el llamado que Dios les estaba haciendo. Eso era lo que Dios les estaba mostrando. Esto no va a pasar rápido. Los falsos profetas prometían que todo sería un evento. Y Jeremías les mostró que aun cuando Dios podía hacer las cosas rápido, querían que aprendieran de las consecuencias, que abrazaran el proceso. Escúchame, la vida en Cristo no es un evento. La vida en Cristo tiene que ver con procesos. Así que aprendamos el primer principio en el día de hoy. Aun cuando Dios puede rescatarte inmediatamente de las consecuencias de tus errores, muchas veces permite que sufras las consecuencias para enseñarte el valor del trabajo y esfuerzo y moldear tu vida. Entonces, ¿puede rescatarme? Sí. ¿Puede salvarme? Sí. ¿Puede hacer que yo no sufra? Sí. Pero muchas veces no lo hará. Hay momentos donde Dios, en su misericordia, dice, ok, te rescataré de esta. Pero hay momentos donde dice, no, vas a pasar por esta. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? Porque permite que esas consecuencias te enseñen el valor del trabajo, el esfuerzo. Y a través de eso comienza a moldear tu vida. A moldear tu vida. Dios no corre, Dios camina. Dios no corre, nosotros corremos que en la vida. Dios camina, Dios va paso a paso. Un buen principio entonces en nuestra vida es ese, ir paso a paso. Vas a ver gente que te pasa, que ellos van corriendo y te pasan. ¿Y sabes qué? Luego tú los verás accidentados en el camino. Han chocado, iban tan rápido, no le prestaron atención a Dios. Y tú sentías que ibas lento, pero luego tú los sobrepasas. Él nos lleva por el camino de la obediencia. Y hemos visto que la obediencia implica muchas veces entregar, muchas veces sufrir. Para ellos serían 70 años, pero prometió que los prosperaría, que al final los prosperaría, que Él los bendeciría. En otras palabras, no importa el tiempo, realmente yo voy a estar con ustedes. ¿Acaso no prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Acaso no escribió David, aunque pase por el valle más oscuro? Nos va a tocar pasar por valles oscuros. No siempre hace lo que pides. Sin embargo, puedo estar seguro de una cosa. Cuando te acercas con confianza a su trono, siempre encontrarás misericordia y gracia en el momento cuando más lo necesites. Siempre vas a encontrar misericordia y gracia en el momento cuando más lo necesites. ¿Y qué es gracia? Es fuerza de Dios para vivir. ¿Y qué es misericordia? Es su bondad para nuestras vidas. Puedes estar seguro que Él te ayudará, que Él te guiará, que Él va a estar contigo. Puedes tener esperanza. Puedes tener esperanza. Jesús fue tentado al atajo. Sí, cuando Jesús estuvo en esta tierra fue tentado por Satanás. ¿Y sabes lo que le dijo en una de las tentaciones? Jesús, en la segunda, todo esto te daré si me adoras de rodillas. Jesús, ¿acaso no viniste a conquistar el mundo? Bueno, te lo voy a dar fácil, no tienes por qué ir a la cruz. ¿Para qué tanta violencia? ¿Para qué tanta sangre, Jesús? No. ¿Para qué pelear tanto? ¿Por qué tienes que pelear conmigo? Vamos, salgamos de eso de una vez. Todo te lo voy a dar. Todos los reinos del mundo que yo un día conquisté, te los voy a dar a ti. Solo tienes que arrodillarte. Jesús pudo haber tomado el atajo, pero no lo tomó. Prefirió ir a la cruz. Le dijo, no. Solo a Dios voy a adorar. Y tú sufrirás la misma tentación. ¿Sabes cómo se llama la tentación? El atajo. ¿Sabes cuál era la tentación para esos israelitas? El atajo. No tengo que sufrir. No tengo que pasar por esto. Eso era el atractivo de los falsos profetas. Escucha, no tienes que escuchar este tipo de cosas. No decidas por el atajo. No decidas por el atajo. Vamos, abraza la realidad tal cual como es.
no confundas las promesas que están en las Escrituras al decir, bueno, yo voy a ser positivo. No, porque como creyentes vamos a tener que atravesar por momentos de dolor y por momentos de dificultad. Así que Dios desea que trabajemos dando lo mejor de nuestras vidas. Eso es lo que Él anhela. Escucha, Dios trabajó 6 días y descansó 1. Sí, y debemos aprender el valor del trabajo. Cuando dependes de otras personas para vivir, te vuelves perezoso. No olvides, cuídate de la mentalidad de víctima. Lo peor que se le hace a una nación es acostumbrarla a vivir de las remesas. Alguien puede ayudarte, pero nunca dejes de trabajar. Todos tenemos que hacer algo en nuestras vidas. Todos debemos ser útiles, sea en nuestra casa o sea en el lugar donde Dios nos está llevando a trabajar, porque si no, nuestros músculos del esfuerzo se atrofian. Jeremías 29, verso 8, entonces dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se deje engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes, no hagan casos de los sueños que ellos tienen. No eran los sueños de Dios, eran los sueños de ellos. ¿Cuáles eran los sueños de estos profetas? Salir rápido de la situación, del problema. Cuidado con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico no es el pensamiento de fe. Abrace el proceso por encima del evento. Los eventos solo son puertas para entrar en un proceso. Yo sé que a todos nos encantaría llegar a una iglesia, tengo un problema, oren por mí y ya. Oramos por ti y el problema se resolvió. ¿Sabes? Puede que Dios haga eso algunas veces. Es más, te voy a decir algo, muy pocas veces. Pero Dios siempre va a hacer algo. Te va a meter en un proceso. Porque muchas veces vienes a la iglesia, escuchas una palabra, escuchas una enseñanza y dices, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Y sabes qué es lo que queremos cada domingo, cada día de semana que escuchas lo que estamos enseñando? Que tú entiendas que es un evento que abre la puerta a un proceso. A un proceso. Promesas de oraciones mágicas es lo que más la gente lee por internet, ¿no? Con maldiciones al final. Entonces la gente que lee, si hace esta oración, repítala 5 veces. Envíesela a 10 de sus amigos. Y si no lo hace, le va a caer la maldición de Tutankamón y se le va a morir toda la familia. Así que la gente dice, no, pero y hasta testimonios hay. Conocí a una chica en tal parte, hizo esta oración y se volvió millonaria a los 5 días. Y fulanito de tal, y sabe que Bill Gates la hizo. Escúchenme, nada de estas cosas son ciertas. Dios, volviendo al pueblo de Israel, sabía que ellos necesitarían desarrollar ingenio, un sentido de responsabilidad para perfeccionar los dones personales que Dios les había dado, para entrenar a sus familias y prepararlas. ¿Y para qué las iba a preparar durante esos 70 años? Para el futuro, para ser mejor nación. Y puede que en estos momentos tú digas, pero ¿por qué tanto tiempo? Porque Dios te está entrenando. No solo a favor de ti está trabajando, sino a favor de tus hijos, a favor de las próximas generaciones. No te olvides, muchas veces vivirás las consecuencias porque Dios quiere moldear tu vida y forjar tu identidad. Es lo que anhela hacer contigo. Así que vamos al segundo principio. Segundo principio que hemos aprendido hoy. Construye relaciones fuertes en el lugar donde vives y contribuye a su progreso porque allí está el secreto de tu prosperidad. Y muchos de nuestros cambios tienen que ver con que vamos a otro lugar. Quizás te tengas que mudar de organización o de barrio o de lugar donde estás. Y esos cambios muchas veces nos afectan y nosotros no queremos, no nos gusta la gente con la cual estamos, ya sea en tu comunidad, en tu barrio, en tu ciudad, en el país al cual te tocó emigrar. Es importante para nosotros orar por quienes nos rodean, por quienes tienen autoridad sobre nosotros, por tu jefe, por tu presidente, por tu gobernador, por tu alcalde, por la ciudad donde vives. Escucha, eso fue el mensaje de Jeremías para ellos. Debemos construir relaciones fuertes y duraderas. Salomón, el rey sabio, dijo, es mejor tener un amigo cerca que un hermano lejos. Y una vez escuché a Henry Cloud que decía, mire, si cada vez que usted tiene problemas, usted tiene que llamar a sus hermanos, usted sencillamente le está tocando vivir algo que no debería vivir.
porque usted debería tener, cuando le ocurre algo urgente, tener un vecino a quien recurrir. Vamos, haz nuevos amigos. Ama la comunidad donde estás. Lucha por la comunidad donde estás. Deseas el bien de la comunidad donde estás. ¿Sabes qué deseándolo? Deseas tu propia prosperidad. Ore por sus vecinos. Ore por sus autoridades y su corazón cambiará incluso hacia ellos. Puede que esté en una cultura que usted no entiende y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me tocó vivir con estos vecinos? No lo sé. Dios está moldeando tu corazón y mientras más ores por ellos, más los amará. Jeremías 29:7, ¿qué es lo que les dice? Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y para aquellos que dicen, pero yo estoy viviendo en el mismo país, quizá no, quizá tu país ha cambiado tanto que se parece a otro país. Escúchame, ¿sabes lo que está diciendo él? Que debes tú pedir por su bienestar, porque el bienestar, la prosperidad, no busques solo lo tuyo. No digas, no, yo aquí me tengo que salvar y comenzamos. Por eso los países más pobres del mundo es donde hay más corrupción, porque nadie está atento a la prosperidad del otro. Ahora tú dirás, ¿cómo voy a orar por esta ciudad que me parece un yugo? Eso pensaban los israelitas. Imagínense, los babilonios los habían deportado, habían quemado su pueblo, habían quemado su tierra. Y Jeremías le está diciendo, ustedes tienen que orar por ellos. ¿Cómo me pides que eso? Entendamos, nuestra ciudadanía cuando estamos en Cristo está en los cielos. Pero mientras estés en la tierra, busca el bienestar de la tierra. Muchos creyentes dicen, no, mi esperanza está en el cielo, yo no me preocupo por nada. Así que despilfarran, contaminan, tiran basura a todas partes. No, un creyente jamás hace eso. Es cierto que la vida se hará cada vez más caótica en el mundo, pero que eso no sea la excusa para no dar lo mejor de ti. Y le sigue diciendo Jeremías a este pueblo, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Y él les estaba escribiendo desde Jerusalén, desde las ruinas de Jerusalén. Y Dios siempre cumple sus promesas. Mucho de lo que hoy haces será recompensado por el bien que tú trajiste a tus hijos y a tu comunidad de fe o a la comunidad donde vive. No los rescató de inmediato de sus problemas. La respuesta de Dios a tus problemas en medio de la oración puede ser sí, otras veces no y otras veces por ahora no. Pero Dios siempre que te acerques a Él, te tratará dándote gracia y brindándote de su misericordia. Y si es primera vez que tú te has conectado a nosotros, puede que estés pasando por una dificultad, ¿sabes qué dice? Que al que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Así que tú puedes pensar, bueno, pero yo no puedo orar como tú, porque si tú supieras lo malo que soy o todo lo que he hecho, al que a mí viene, no le echo fuera. Él espera que experimentemos las consecuencias y aprendamos a sobreponernos en medio de ellas, porque Él sabe que esto nos hará más fuertes y firmes y nos haremos semejante a Cristo. Eso se llama discipulado. Discipulado no es una serie de lecciones que leo en una revista o en un manual. Discipulado no es más que llegar a ser como Jesucristo. Piensen, muchos de ustedes conocen padres amorosos y protectores. ¿Y saben cómo son? Cuidarán y procurarán lo mejor para sus hijos, pero no evitarán que sus hijos o sus hijas experimenten las consecuencias naturales de sus actos. En otras palabras, un padre amoroso no es un rescatador, no es se metió en deudas, hay que pagarle la deuda, está en droga, ahí sí, hay que pagarle al que le vendió la droga. No son así. Permiten, hijo, te amo, pero vas a tener que vivir las consecuencias, porque sabe que esas consecuencias les enseñan la rectitud, les enseñan el bien. Ahora, ¿cómo son los padres sobreprotectores? No soportan el dolor de sus hijos o de sus hijas. Pueden sufrir ellos naturalmente por sus actos, pero ¿qué hacen? Los padres sobreprotectores estorban el proceso de Dios en la vida de sus hijos. Ellos reciben el daño y entonces sus hijos nunca reciben los daños y no entienden que son las consecuencias
las que nos cambian. Papá y mamá que me estás escuchando, porque ahora entonces hablo con los padres. Escúchame, no son tus sermones, no son tus enseñanzas, no es que ese, como decían en mi tierra, jarabe de lengua que le damos a nuestros hijos. Jarabe de lengua, ay mamá, tú sí hablas, papá, tú sí hablas, los que cambian a nuestros hijos. Le diré que cambia efectivamente la vida de nuestros hijos, las consecuencias. ¿Alguna vez has pensado que Dios no es un padre sobreprotector? Hay gente que me dice, oh, yo soy el consentido de Dios o la consentida de Dios. Te doy una noticia. Dios no tiene consentido. Dios tiene hijos. Todos son sus hijos, no tiene preferidos. Ni siquiera el pueblo de Israel fue su preferido. Porque a ellos los escogió de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero no fueron sus preferidos. Cuando tuvieron que vivir las consecuencias, Dios permitió que las vivieran. La prueba de nuestra fe es lo que produce resiliencia. Y muchas veces vamos a tener que adentrarnos a pruebas para ser resilientes. Jeremías 29:11, entonces les dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y les decía que todos estos principios que se aplicaron para el pueblo de Israel se pueden aplicar para nosotros. ¿Y qué es lo que entiendo? Que aún cuando no comprendas, si tu vida es del Señor, Dios tiene un plan. Él dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, para darles porvenir y esperanza. Dios quiere darte esperanza. ¿Estás comenzando de nuevo? ¿Estás comenzando de nuevo? ¿Sientes que lo que un día obtuviste lo perdiste? ¿Sientes que hay situaciones que hacen como que retrocedas y muchas veces sientes como que Dios no te escucha? Él te oye, solo que muchas veces te va a decir aún no, pero no para dejarte, no para abandonarte. Él tiene un plan para tu vida. Así que hoy podemos decirle, Señor, gracias, porque tú tienes un plan para mí. Y aunque yo no entienda cuál es el plan, aunque no lo vea claro, mi confianza está en que tú tienes un plan para mi vida. Así que esto es lo que vamos a hacer. La aplicación práctica en el día de hoy. Decide hoy abrazar tu proceso con esperanza, valorando el esfuerzo y buscando el bien para aquellos que viven en tu comunidad. Escucha, lo primero que aplicamos a nuestras vidas de esta enseñanza de Jeremías es voy a abrazar y entender que es un proceso, que no es un evento. Voy a entender que Dios me va a hacer atravesar. Muchos sobreestiman lo que puede ocurrir en 6 meses y subestiman lo que puede ocurrir en 5, 10 años. Vamos, abrace el proceso. Abrace el proceso. Dios va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y lo otro, debe valorar el esfuerzo. Se trata de valorar el trabajo. No subestime el poder que hay en trabajar. No subestime el poder que hay en esforzarse. No subestime el poder que hay en ser el mejor empleado donde usted está en este momento. No subestime el poder que hay en buscar ser el mejor cuando estoy comenzando de nuevo. Y busca el bien para aquellos que viven en tu comunidad. Sí, tú puedes decir, bueno, es que yo no soy de este mundo. Sí, tú eres un ciudadano del cielo y yo lo entiendo si le has dado tu vida a Jesús. Pero eso no puede ser la excusa. Vamos a dar lo mejor de nuestras vidas. Decide hoy abrazar el proceso con esperanza. Valora el esfuerzo y busca el bien para quienes viven en tu comunidad. Y quizá hoy es el día donde tú debes rendirte ya al Señor. Sí, porque a veces estamos peleando con Dios. Estamos peleando y muchos lo que necesitan es rendirse y decirle, Señor, hoy acepto el proceso que tú has decidido para mi vida. El proceso para transformarme. El proceso para ayudarme a reflexionar las cosas que yo debí abandonar desde hace tiempo. No olvides, el pueblo de Israel entró en esta prueba porque ellos abandonaron a Dios. Y puede que la prueba que tú estés viviendo tiene que ver con cosas que sencillamente debiste planificar mejor, escuchar sabiamente a otros, presumiste del futuro, te endeudaste, la avaricia o la soberbia, alguien te lo advirtió, en fin, sea lo que sea. Comienza a hacer los cambios. Deja de pelear, deja de luchar, solo con la esperanza de encontrar un atajo. Cuidado con los atajos. Los atajos son las opciones de los falsos profetas. Y hay gente muy positiva en este mundo.
Y aplaudo a los positivos. Yo mismo creo que soy una persona positiva, pero cuidado, cuando lo positivo es huir del proceso de Dios para nuestras vidas. Y quizás en este tiempo de COVID, Dios está ayudando a la humanidad a entrar en un proceso para valorar cosas que nunca había valorado. Y debemos aceptar el proceso y dejar de luchar y rendirnos a la voluntad del Señor. Permíteme orar por ti. Señor, queremos darte gracias por este día que nos permites estar juntos, conectados. Gracias porque tú estás hablando a nuestras vidas. Hoy renunciamos a seguir luchando en la búsqueda de un atajo, en la búsqueda de una solución rápida. Si tú estás procesando nuestras vidas para hacerlo mejor, entonces nos entregamos a ti y te decimos, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo, porque tu voluntad es buena, porque tu voluntad es agradable y porque tu voluntad es perfecta. Y no quiero seguir luchando contra tu voluntad para conmigo. Bendice a mis hermanos que están comenzando de nuevo, que tienen 1 año, 2 años, 3 años comenzando de nuevo. Bendícelos, guíalos, ayúdalos a ver el futuro con esperanza. Y recuérdales siempre en su corazón, en esos momentos de dolor, que tú tienes un plan para darles porvenir y esperanza. En Cristo Jesús, amén. Feliz de haber compartido con ustedes todas estas cosas y espero que ustedes sigan adelante con fe y abrazando los procesos de Dios para cada uno de ustedes. La semana próxima tendremos un nuevo principio de esta serie Y ahora, ¿qué hago? Y durante la semana no olviden, en sus grupos pequeños van a estar trabajando con el material de Dios Provee. Nos vemos la próxima semana. Adiós.